¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Como cada jueves nos encontramos reunidos aquí en esta sala de Encuentro Ciudadano por la Paz, el Cultural de los Cruzados de Cristo Rey y la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Estado de México, para platicar con ustedes algún tema de la doctrina social de la Iglesia. El día de hoy vamos a presentar el tema de iluminar lo social desde el Evangelio. Sean ustedes bienvenidos. Como saben, cada jueves tenemos la participación de excelentes conferencistas. En este caso nos acompaña el maestro en Doctrina Social Cristiana, Jorge Rafael Lara Embriz, ingeniero industrial, egresado de la UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, quien ha cursado la Doctrina Social Cristiana, el grado de maestría en la UBAC, recientemente se acaba de titular, por lo cual pues le damos la más cordial bienvenida y lo felicitamos. Él tiene más de 30 años como expositor en temas relacionados con la vida, la familia y por supuesto con el tema de la doctrina social cristiana. Él está casado con Rocío desde hace 26 años, iba a decir 25, 26, perdón. Es padre de 3 hijos. Les comparto también que en este momento pues estamos a punto de iniciar las actividades académicas en la maestría, así es que los que todavía no se han decidido, los que todavía tienen duda, estamos a tiempo, las inscripciones están abiertas y yo les pido que ingresen al portal de la UBAC y seleccionen el programa de la maestría en Doctrina Social Cristiana y se apunten. El día 14 comienzan los cursos de capacitación para utilizar la plataforma porque es una maestría virtual, 100% virtual. Ustedes van a bajar sus materiales de la plataforma, los van a estudiar, los maestros les van a dar unas asesorías, cumplirán ustedes con algunas tareas. Entonces, es necesario conocer la plataforma. El día 14 iniciamos con la capacitación de la plataforma para que el día 21 demos inicio con las clases. Vamos a tener misa de inauguración, de inicio de cursos y primera cátedra. Bueno, después de este breve comercial, dejamos la palabra al ingeniero Jorge, maestro en Doctrina Social Cristiana. Jorge, si gustas tomar la palabra, voy a quitar yo mis láminas para que tú puedas acceder y puedas hacer también pública tu presentación. Muchas gracias. Queda con ustedes, Jorge. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en la sala de Zoom y los que nos siguen en las páginas de Facebook en las que estamos transmitiendo. Les agradecemos su presencia y ahora no voy a estar yo aquí, como siempre estoy de preguntón, ahora no va a ser así, ahora voy a estar aquí dando el tema, ¿no? Espero que les agrade. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento, ya saben, en reacciones pueden levantar la mano. Y también, pues voy a hacer preguntas y espero que participen. ¿Se ve ya mi pantalla? Ok. Así es, Jorge. Y pues ahí también vamos a ver. Hasta el padre Pedro Miguel, a ver que no me vaya a dar un coco, ¿ah? Que diga yo algo que esté mal. Entonces empezamos. El tema se trata iluminar lo social desde el Evangelio. Son los fundamentos de la doctrina social. Esta plática está basada, hay una materia que se llama así en la maestría, para descubrir cuáles son los fundamentos, de dónde nace la doctrina social, que tiene una tradición, pues, bimilenaria, ¿no? O más antigua todavía. De manera sistemática vamos a ver que nace con la Rerum Novarum, que ahorita la vamos a mencionar en su tiempo específico, pero se enraiza, tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, sobre todo lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero primero, ¿qué entendemos por doctrina social de la Iglesia? ¿Qué cosa es? Y vamos a ver ahí, desde su definición, cuáles son sus bases, ¿no? Es un conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia Católica llama a practicar. Eso es bien importante. Ya verán que también en las 2 siguientes semanas vamos a tener intervenciones de compañeros de la maestría en las que van a meterse más en esta situación de la práctica, ¿no? Pero la doctrina cristiana es una doctrina que debe ser práctica.
Se llama practicar a cualquier cristiano, principalmente a los laicos, fundado en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en el magisterio. Esas son las fuentes de la doctrina social, las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Aquí lo tenemos, ¿no? La doctrina social, y aquí tenemos 3 flechitas, la Sagrada Escritura de manera original, después la tradición de la iglesia, representada de una manera muy particular por los padres de la iglesia, y el magisterio, sobre todo el magisterio más reciente a partir de la Rerum Novarum. Vamos a ver las Sagradas Escrituras Jorge, como fuente de la doctrina social. fíjate, Jorge, que no lo estamos viendo en las páginas de Facebook. No sé si podríamos corregir este detallito. Ya te Fíjate, interrumpí, perdón. lo voy a intentar hacer desde aquí, espérenme. Es parte de las cuestiones de la tecnología que todos vamos avanzando en este conocimiento, en esta alfabetización tecnológica. Así es que nos vamos a permitir interrumpir un momentito para que también, pues, quienes nos acompañan en las diferentes páginas de Facebook tengan pues, el tema completo, ¿verdad? Fíjate que en el encuentro ciudadano sí está, ahí sí Ok, está compartiendo. ok, la comparto desde ahí. Gracias, Jorge, Sí, discúlpame. sí, no hay cuidado, porque si no puedes me avisas, ¿no? Y lo hacemos. Entonces, las Sagradas Escrituras como fuente de la doctrina social. La doctrina social tiene su fuente en la Sagrada Escritura, comenzando por el libro del Génesis, desde el principio, desde las primeras páginas de la Biblia, se nos habla de la doctrina social. Y en particular, además de una manera muy fuerte y notoria en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Esa doctrina perteneció desde el principio a la enseñanza de la iglesia misma y su concepción del hombre, de la vida social y especialmente a la moral social, elaborada según las necesidades de las distintas épocas. Eso nos lo dice San Juan Pablo II en la Laborem Exercens, que es también parte de este acervo de la doctrina, es una encíclica, ¿no? Social completamente. Y esa definición es muy clara, ¿no? Dice, está en el libro del Génesis, en los escritos apostólicos, y desde el principio se nos invita a vivir de una manera especial en sociedad. Vamos a ver aquí a un señor, un estudioso, que nos dice, no hay doctrina cristiana, ninguna doctrina de ningún tipo, que ya puede ser teología acerca de teología sacramentaria, no sale de los sacramentos, la dogmática, no hay ninguna doctrina que no tenga su fuente en la Sagrada Escritura y la tradición. La doctrina social de la Iglesia no escapa de esta regla. Esto nos dice Pierre Vigo en un escrito que se llama Doctrina Social, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se admite que hay justos que cumplen la voluntad divina, temiendo a Dios, llamando al prójimo. Por esto, precisamente, lo que destacan los profetas a plena luz es el derecho, pero ante todo, o sea, no nada más el derecho que yo actúe correctamente, sino que respete el derecho del humilde, del pobre, del huérfano, del extranjero, del asalariado. Y sobre todo en la Sagrada Escritura, hasta la época de Jesús, no sé si recuerden que por ejemplo, las viudas tenían un estatus así medio complicado, ¿no? Pues solitas, como que, y ahorita vamos a mencionar a la viuda que da las 2 moneditas, cómo la alaba Jesús, porque es un estatus de abandono completo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la Sagrada Escritura nos dice con toda claridad que debemos respetar el derecho de todos ellos, de los desposeídos, digamos, ¿no? De los pobres del pueblo de Dios. Vamos a ver unas citas del Nuevo Testamento. Les digo, si tienen dudas o voy muy rápido, lo que sea, me dicen, ¿no? Por favor. Lo que les decía, el llamado a la santidad, a la justicia, nos dice, sed santos como yo soy santos. De ahí nace todo. O sea, tenemos que portarnos bien, de manera personal. De manera personal es cuando voy a misa, me confieso, X y lleno, pero también en lo social tenemos que ser santos, darle a Dios lo que es de Dios en lo social.
Y vamos a ver las citas que hay en el Antiguo Testamento desde este libro del Deuteronomio es del Pentateuco, de los primeros 5 libros que se le atribuyen, o se le han atribuido a Moisés de manera tradicional, que dice, no torcerás el derecho del forastero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda. Vean qué interesante es esto, ¿eh? Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé, tu Dios, te rescató de allí. Por eso te mando a hacer esto. O sea, recuerda que fuiste esclavo, ponte en el lugar del otro, no lo maltrates, respeta su derecho. Es lo que nos dice aquí en Deuteronomio, ¿no? Una cita más. No maltratarás al forastero. Ese está en Éxodo, que es el libro que narra cómo los judíos van en pos de la tierra prometida. Salen de Egipto y van en pos de la tierra prometida. No maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No dejarás, perdón, a la viuda ni al huérfano. Si les vejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Vean qué interesante, ¿no? Oye, alguien que se porte mal con otra persona, con la viuda, sobre todo con los más desposeídos, si clama a Dios, no lo dejaré de escuchar. Está de pensarse, ¿no? Luego, acerca de cómo, desde aquí empezamos a ver cómo las posesiones son de todo, ¿no? Que es un principio de la doctrina. No ciegues hasta el borde de tu campo. Tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero. Bien interesante. Yo creo que si se pone a reflexionar en ese tipo de cosas, hay aquí una ley, no sé si se acuerdan de la ley de lo caído, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué es eso? Que a mí me lo decía mi abuelita, mi abuelito, ¿no? Iba yo, se me caía mi domingo, no lo recojas, lo caído. Alguien lo necesita. ¿Sí se acuerdan de eso? Hasta a mí hasta hace Sí, mucho. por supuesto, perdíamos ahí cualquier cosa porque pues se ponía alguien más listo y lo recogía y ya, ahí perdías. Pues no era más listo, simplemente, a mí eso me enseñan mis abuelitos, déjalo, alguien lo necesita, no lo recojas, ¿no? Y aquí está, increíblemente tiene una base bíblica, ¿no? No sigues hasta el borde, porque no es tuyo. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? No sigues hasta el borde de tu campo, tampoco harás rebusco de tu viña ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero. Luego, vamos a ver otra fuente impresionante, así impresionante de sentido social en el pueblo de Israel y que debería ser también en el nuevo pueblo de Dios, son los profetas. Isaías, no sé, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, dicen cosas así bien específicas, ¿no? Hay de los que dictan, y fíjense esto como si la gente que dicta estas normas lo cumpliera, el mundo sería mucho mejor. Hay los que dictan normas inicuas y los que firman decretos vejatorios, excluyendo del juicio a los débiles, atropellando el derecho de los pobres de mi pueblo, haciendo de las viudas su botín y despojando a los huérfanos. Es bien claro, ¿no? De qué lado debemos estar y qué debemos procurar. Esas son algunas. ¿Ustedes recuerdan alguna más? No sé, del Antiguo Testamento. ¿Alguien? Bien, anímense a participar, que alguna cuestión, alguna cita, alguna cuestión que venga en el Evangelio que nos enseñe un tema así muy práctico de la doctrina social de la Iglesia. Esto que decías de los segadores que no recojan todo, que dejen algo, ¿no? Pues a mí me llama mucho la atención, pero no me sé otra, Jorge, a ver si aquí de nuestros amigos que nos acompañan nos pueden ilustrar con alguna. Les prendemos el micrófono, nada más levanten la manita y listo. Pues si no, digo, no se preocupen, vamos a ver más, ¿no?
pero hay unas bien, bien interesantes. Por ejemplo, la de misericordia quiero y no sacrificios. ¿Se acuerdan? O sea, no estén ahí. O sea, está bien que estén en el templo, pero yo quiero misericordia. ¿Cómo se O hay pone una la que manita? dice, ¿cómo se llama esto? Cuando va, circunciden su Reacción. corazón. O sea, no tengan un corazón de piedra, Ay, ¿no? Sean sensibles a los demás. Luego, vamos a seguir entonces. Aquí en el Nuevo Testamento, y es bien importante que lo Aquí no sé tengamos dónde claro, es. alguien está hablando. Sí, Jorge, a lo mejor el ingeniero Fernando quiere participar porque es experto en Biblia. A ver, ingeniero, ¿se acuerda de alguna cita? Es que no veo, fíjese, no, yo pensé que iba a poder ver y no. Sí, no. Pues buenas noches, sí, no, pues la principal es la del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Camarás a tu prójimo y pone quién es el prójimo, aquel que se va a ocupar por el desvalido, por el que está sufriendo. Entonces yo creo que esa es una de las principales, claro que hay más, pero esa es una de las principales, la ayuda al prójimo directamente. Esa es buenísima y de hecho, vamos a ver, y ahí me recuerdan, me dicen, oye, bueno, debes saber, ¿no? ¿Cuál? Esa parábola inspiró una encíclica muy reciente, ¿no? La del buen Sí. samaritano. Esa es muy buena nota. Ahorita vamos a pasar y vamos a ver lo que pasa en el Evangelio, ¿no? Esa es una. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí y ahorita nos comentan otra vez. Y bienvenido, ingeniero, me da mucho gusto que ande por acá. Espero que aquí estén los alumnos, ¿va? También. Luego, porque han de saber que el ingeniero da clases de Biblia. A ver si luego lo tenemos aquí, nos invita o nos da una muestra, ¿no? De cómo da sus clases. Y ese es un apostolado también, bien interesante, y lo hace por Zoom, que también salió una nueva disposición de la congregación, bueno, ahora es dicasterio de las comunicaciones sociales, en la que se solicita y se pide que se haga eso, ¿no? Que se aproveche para difundir la palabra de Dios. Bueno, vemos aquí. Vamos a leer esto y seguimos a ver si a alguien se le ocurre algo más con esta lámina. El mismo Jesús, a través de todo el Evangelio, con su comportamiento, enseñanzas y actitudes, nos muestra cómo debe ser nuestro compromiso social. La transformación social evangélica comienza con cada persona y se proyecta a la sociedad. Cambiando el corazón del hombre, se construye una sociedad donde reine la justicia, el amor y la paz. ¿Alguno de ustedes recuerda algún comportamiento, alguna enseñanza o actitud de Jesús que nos muestre cómo debe ser nuestro compromiso social? Pueden levantar la manita o participar, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Pues Hanat está levantando la mano, vamos a permitirle el micrófono. Adelante. Vamos a abrir Sí. el micrófono. Reactiva de tu Hanat. micrófono. Ya. Ya puedes hablar. Ya. Hola. No te oyes. Adelante, adelante, Ay. Hanat. Se... Se corta, no está bien el internet. A ver. No, si puedes, escríbelo. Si no, ahorita seguimos con otra persona, con Jorge, y ahorita lo intentamos otra vez, ¿no? Porque no se Está entiende. como... ¿Cómo? Se está cortando. A ver, Jorge, adelante. Gracias, tocayo. Mira, bueno, pues tenemos ahí Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, ese es un buen ejemplo, ¿no? O sea, yo no he venido a ser servido, sino a servir, y toda la actitud de Jesús en el Evangelio es de servicio, ¿no? Y de humildad y de ofrecerse. Muy buena intervención. A ver, Hanat, si quieres, a ver si puedes, ya esta se salió, mira. A ver si ahorita se conecta, ¿no?
Tal vez tenía problemas con su Sí, conexión, con la entonces conexión. Mayra también levantó la mano. Adelante, Mayra, abre tu micrófono. Adelante. Activa tu micrófono, Mayra. Escucha, ¿verdad? Sí se Ya. escucha. Buenas noches, disculpen. Buenas noches. Bueno, pues la cita que también es la de Lucas 4, la estaba aquí buscando, dice Lucas 4 del 18 al 19, donde dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Bueno, pues para mí esta cita pues también tiene mucha relación con la doctrina social, ¿verdad? Donde es anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación. Nos habla, pues, lo entiendo yo como la justicia también, ¿no? La justicia social. No sé si a lo mejor ando perdida por ahí, pero se me hace acorde también a la doctrina social de la iglesia en el Nuevo Testamento. No, esa cita está buenísima. Digo, sí, y fíjate, sirve porque nos ayuda a ligar el antiguo con el nuevo. ¿Sí te acuerdas? Jesús hace la cita, ahora sí que hablando de citas, Jesús cita a alguien. ¿Te acuerdas a quién? Es cuando Jesús se sienta en la sinagoga, en la sinagoga de... Sí, sí dice, exactamente, sí, Jesús iba enseñando, pues iba enseñando en las sinagogas, ¿verdad? ¿Pero qué lee? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que abre y lee? Cita al profeta Isaías. Ok, sí, Esa es una cita del profeta Isaías. Entonces, sí, dice, sí, perdón, sí, sí es cierto, dice más adelantito, dice, le entregaron el volumen del profeta Isaías. exacto, Así o sea, estamos viendo ahí cómo realmente está ligado, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Cita Jesús, se atribuye esa cita y luego lo quieren aventar a un barranco, es todo un rollo, ¿no? Pero es el profeta Isaías. Ahí estamos viendo cómo Jesús se proclama liberador de los cautivos, pero está citando Isaías, ¿no? Luego, ¿alguno más? A ver, Hanat, si puedes, ya estás ahí otra vez. Activa el audio. ¿No puedes? Si no, si la puedes escribir en el chat, porque no se puede. Ándale también, que nos escriban en el chat y en el Facebook sus preguntas, quienes nos están escuchando en las plataformas de Facebook. Ok, luego seguimos. A ver si la puedes escribir, si no, ahorita a ver si puedes activar tu micrófono, actívalo. Luego dice, todavía vimos Jesús, hay otras. Por ejemplo, cuando dignifica a quién. Ya les comenté, había ahí por ahí como ciertas cuestiones con las mujeres. ¿Cómo actúa Jesús con las mujeres? ¿Recuerdan alguna interacción de Jesús con las mujeres? Por ejemplo, ¿no? La mujer cuando la adúltera, encontraban una adúltera y ahora le vamos a apedrearla, ¿no? Y el adúltero, ¿qué, no? O sea, era un trato bien injusto, pero además cuando pasa eso con Jesús, ¿qué le dice? Tus pecados son perdonados, no peques más, ándale, vete en paz. Da una actitud de misericordia, reivindica a la mujer, ¿no? Cuando la hemorroísa lo toca, pues eso era una impureza legal y Jesús no se la imputa, ¿sabes qué? Salió una fuerza curativa de mí porque has tenido una gran fe, ¿no? Y la deja y la señora vive ya de una manera, pues digamos que, como dice ahí, ¿no? Es la sana, digamos. Y hay unas, digo, ahí piénsale, bueno, esta mujer del pozo, ¿se acuerdan? Cuando va con la samaritana, y también ella se extraña de que le hable y que la trate como una persona, ¿no? Primero es una samaritana, luego es mujer. Y Jesús la invita a predicar. Ella le
ocasiona que grandes multitudes se junten porque dice, me ha dicho todo lo que he hecho. Es un profeta, ¿no? Pero el trato que tiene con la mujer es, la dignifica, vamos. ¿Puedo Otra hablar? es, ¿perdón? ¿Puedo hablar ya? Sí, ¿quién eres? Hanat, Ah, pues tu adelante. hermana. A ver, La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Esa a mí me parece buenísima porque yo no había recapacitado en una cita que dijiste ahorita del trato a las viudas y a los desprotegidos en el Antiguo Testamento. Entonces, siempre me he preguntado por qué no lo hacen así los judíos, por qué es sigue siendo como indispensable hacer a un lado a las mujeres y en especial a las viudas, las desprotegidas, ¿no? Y se veía mucho en la época de Jesús y Jesús, pues ahí está a la mujer y a la viuda. es un trato, el trato que Jesús le da a la mujer en el Evangelio es la reivindica, la trata como persona. Si fijan aquí, lo que decía San Juan Pablo II es la visión, la escritura es la fuente, la que nos explica cómo debe ser la concepción de la persona, ¿no? Y Jesús lo muestra increíblemente con su trato a las mujeres. Con muy buena aportación, esa es muy buena también. Vamos a poner unas citas aquí. Vamos a ver qué hora es. Dicen, estas citas, no sé si les pase, ¿no? Pero a mí me pasa mucho. Cuando lees el Evangelio, o luego lo escuchas en misa o X, dices, ¿a qué hora dijo eso Jesús, no? Esto lo dice de manera literal. El obrero merece su salario, que es una cosa que luego es tremenda, ¿no? Cuando alguien no le quiere pagar al que trabaja. Este es un tema central en la doctrina social, el tema del trabajo y que debe ser bien remunerado, que alcance para las familias. Es todo un rollo esto, ¿no? El obrero es digno de su sustento. Mateo 10:10, también lo dice Jesús. Luego, vean a Santiago. Santiago es tremendo, pero no es el único. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros, que cegaron vuestros campos, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Clarísimo, ¿no? También Santiago, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, ayudar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. ¿Qué fiesta fue la del día de hoy? ¿Se acuerdan? ¿Qué santo se celebró? Fue San Lorenzo, que era un diácono, que los diáconos están encargados precisamente ¿se acuerdan en cómo se ordena cuando se elija a San Esteban? Es porque los griegos le dicen a los apóstoles, es que están descuidando a las viudas griegas, ¿no? Y los apóstoles dicen, no vamos a descuidar la predicación por la mesa, pero sí vamos a ponerles a alguien que ayude a cumplir con estas cuestiones de cuidado a los desposeídos, ¿no? Entonces, esto es algo que es, ¿cómo se puede decir? Constante en todo el Evangelio. Y al final, digo, eso lo leyó el padre Roberto también la semana pasada. Es impresionante, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la cita donde Jesús se viene de a juzgar a vivos y muertos y pone a unos a su derecha y unos a su izquierda y les dice esto, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel, y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, os aseguro que cuando hiciste a uno de estos mis hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces aquí digo, el Nuevo Testamento está lleno, el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos
nada más es una muestra, ¿no? Es una muestra de cómo se los invita a la, digamos, a la caridad social, ¿no? Si ustedes, yo, por ejemplo, es cierto, ¿no? Se habla que los judíos son así, que son asados, no sé. Yo les quería hablar, yo estuve en un trabajo donde había un director que pues ganaba mucha lana y tenía negocios, y tenía un carro, él era libanés, y tenía un carro del año de la canica, muy bonito, muy cuidado, se lo había regalado a su papá. Y le decían, oye, pero ¿por qué traes este carro, no? Y él les decía, pues porque no quiero que me secuestren, ¿no? Así lo dijo, lo dijo muchas veces, oigan, no sean a la gente, compraban carros de lujo y eso, no sean no ostenten, no se arriesguen. Hace 25 años. Pero tenía un hijo que no pensaba igual, y ese sí ostentó, y lo secuestraron. Y después de mucho, ¿se acuerdan cuando fueron los secuestros estos de, por ejemplo, secuestraron al dueño del Gigante, el Liceo Lozada, y luego lo secuestraron a este muchacho. Y como a los 6 meses nos enteramos, y no me lo dijeron ellos, sino que otros proveedores me dijeron, las personas que apoyaron a este señor para que saliera su hijo, le dieron el dinero, le aportaron la parte del rescate, fue la comunidad judía. Se reunieron, dieron lana y lo apoyaron. Los judíos son muy solidarios. Está basado en el Antiguo Testamento. Cuando fue el cacerolazo famoso, la tremenda crisis en Argentina, y yo me acuerdo que un día iba a recibir a una proveedora que era Verónica, se llamaba Verónica, era muy, ¿cómo les diré? Yo la había visto, pero nunca la había atendido. Y ella me pidió cita, dije, la voy a recibir. Una muchacha joven, no sé, 20 y tantos años. Y cuando llega un cuate que parecía oso, así gigante, lleno de vellos por todos lados, y che, ¿cómo estás? Y no sé qué, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué pasó? No, y Verónica dice, no, me dieron trabajo en la empresa y yo vengo en su lugar. Y empezamos a ver muchos argentinos y todos eran judíos. Ya le pregunté a otros que ya conocí, me dijeron, es que el rabino nos dijo en la reunión del sábado, en X reuniones, que teníamos que darles trabajo a todos. Y cuando llegaron a México, todos los que llegaron a México tenían trabajo. Entonces esa es parte de la vivencia del compromiso social, ¿no? Eso a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi. Y a mí me impresionó muchísimo cómo son de solidarios, ¿no? La comunidad judía. Pero no nada más con ellos, también con los gentiles, ¿no? Como les llaman. Digo, sí, todos hemos conocido algunos que se portan medio mal, pero la verdad, como comunidad son increíbles, ¿no? Luego, y eso es porque viven la escritura, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí la cuestión de la tradición. La tradición, vamos a tratar en la tradición básicamente los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, es decir, los escritores eclesiásticos que vivieron desde fines del Nuevo Testamento hasta la muerte de San Juan Damasceno para Oriente y hasta la muerte de San Isidoro de Sevilla para Occidente, han dejado un testimonio cristiano sobre las cuestiones sociales. Ellos afirmaron la dignidad esencial de todos los hombres, los límites y deberes de las riquezas, la función social de la propiedad y el sentido social de la justicia. Se puede decir un montón de cosas de los padres de la iglesia, son personas que entendieron de manera preclara el evangelio, ¿no? Básicamente, hay algunas divisiones por ahí más específicas, pero no vamos a entrar en detalle. Básicamente, los padres de la iglesia llegan hasta el 749 en Oriente y 636 en Occidente. Ahorita vamos a ver lo que decían algunos de ellos y van a identificar nombres, ¿no? Dice. Oye, Jorge, ¿sí? Pero te interrumpo otra vez con este A ver. tema, porque mira, luego nos hacemos bolas. ¿Quiénes son los apóstoles? San Pablo fue de los 12 apóstoles. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Si yo a los chavos de prepa hoy en clase les hablo de los padres de la iglesia, ellos piensan en Juan Pablo II,
en Benedicto XVI, ¿no? Porque pues ¿Mm? son papas y dicen, pues Sí, te esos confundo. han de ser los padres. Entonces, dinos quiénes son apóstoles, quiénes son padres de la iglesia, quiénes son magisterio de la iglesia, quiénes lo componen. A ver si no les hago bolas y si no me preguntan hasta la saciedad, ¿no? Los padres de la iglesia, la primera generación de escritores eclesiásticos que estuvieron en contacto con los apóstoles, se llaman y son reconocidos como los padres apostólicos. Nada más, o sea, son unos cuantos, se cuenta casi con los dedos, y en teoría, o sea, digamos que por registros históricos, conocieron a los apóstoles. Por ejemplo, está Clemente Romano, ¿no? Que fue el tercer papa, Lino, sucesor de Pedro. Ellos son los padres apostólicos. Los apóstoles son los 12 discípulos de Jesús, incluyendo, se puede incluir ahí a San Pablo. De hecho, si ustedes observan los escritores eclesiásticos, los teólogos se refieren a él así por antonomasia. Cuando están estudiando ustedes algo de teología, dicen el apóstol, de las escrituras, ¿no? Se refieren a San Pablo como el apóstol. También le dicen el apóstol de los gentiles, porque él se dedicó a evangelizar a los que no eran judíos, ¿no? Esos son los 12 apóstoles. También después de que muere Judas, eligen a Bernabé. Él también es considerado como apóstol, digamos, se podría considerar como apóstol, ¿no? Pero son los 12 que eligió Jesús. Sí, esos son los apóstoles, ¿no? Pedro. Los más famosos son Pedro, Santiago, los dos Pedro, los dos Santiagos, Juan. Está el Judas, Celote y todos los demás. Esos son los apóstoles. Luego, ¿qué me preguntaba? Los padres de la iglesia son los que conocieron a los padres apostólicos y llegaron hasta esas fechas que estoy poniendo yo aquí, 749 hasta 600, y en Oriente, que son los padres orientales de la iglesia oriental, y de la iglesia romana hasta el 636, o de culto latino, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya vienen grandes santos, digamos, o teólogos, por ejemplo, Santo Tomás fue un gran santo y teólogo, pero no fue padre de la iglesia, ya nació después. O San Francisco de Asís, y todos ellos ya son santos, ¿no? Los grandes santos que también han aportado al magisterio. Y cuando hablamos de santos padres, en el tiempo que sea, en el que sea, son los papas. No sé si hay alguna, si esté claro. ¿Sí? Los papas, todos los papas son santos padres. Sí, han sido santos padres, ¿no? Algunos, por ejemplo, Pedro, pues fue apóstol, ¿no? También. O Lino fue padre apostólico y padre de la iglesia, digo, pero ya son cuestiones muy precisas, ¿no? Pero los santos padres... Pero decimos santo padre cuando nos referimos al papa que está reinando, el sí, santo padre Juan Pablo. Así es. Exacto, ¿no? es el pontífice, ¿no? Ajá, el sumo y ellos pontífice. son los que van generando el magisterio reciente. ¿Sí? Ahorita a ver ahí. Si ok, gracias, Jorge. Si no te queda claro ahorita con los ejemplos, me dices, ¿no? Y tú me decías, oye, y los apócrifos, me dijiste la vez pasada y se me olvidó, ¿no? Los evangelios apócrifos o escritos apócrifos son también escritos de los primeros siglos, algunos de los primeros siglos o primeros momentos del cristianismo, el cristianismo primitivo, pero que no están dentro del canon de la Biblia. Si quieres así muy simple, ¿no? Y que tratan, o les pusieron nombres, buscando que fueran incluidos o dando un mensaje particular. Por ejemplo, el evangelio, el de Pedro, le ponen el evangelio de Pedro, para que tuviera peso, digamos, si considera, pero Pedro no lo escribió, y ese evangelio dice cosas así muy curiosas, ¿no? Que dices, pues Jesús no lo hizo, que resucitaba pajaritos y que huyendo a Egipto hizo bajar una palmera para que comieran dátiles, cosas maravillosas. Hablan de la infancia de Jesús, pero eso no pues es fantasioso, ¿no? Esos son los apócrifos. Por ejemplo, el evangelio de Judas. El evangelio de Judas es un evangelio gnóstico que tenía la finalidad de confundirlos por ahí, ¿no? Pero bueno, espero no hacerlos bolas, ¿no?
Continuamos. Vamos a ver lo que dicen algunos escritos de los padres, ¿no? De los padres apostólicos. No echarás, fíjense lo que dice, ¿no? Este escrito, bueno, vamos a ver el escrito, no echarás al indigente, sino que tendrás todo en común con tu hermano. No dirás que es tuyo, porque si comparten en lo inmortal, cuanto más los bienes pasajeros. Es una cita tomada de la Didache, o Doctrina de los 12 Apóstoles. Es un escrito antiquísimo que en algún momento llegó a publicar, a estar incluido en las Biblias, las primeras ediciones muy antiguas, ¿no? Si lo leen, así huele a evangelio, ¿no? Es muy bonito, muy bonito, y es muy venerado. Tal vez sea el libro antiguo más venerado, ¿no? Después de los evangelios. Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles. Lo pueden bajar de internet en 2 segundos, ¿no? Luego, San Juan Crisóstomo. ¿Alguien sabe qué quiere decir Crisóstomo? No, vaya, usted no, padre, porque ya sé que usted sí sabe, pero a ver, ¿quién sabe? ¿Qué quiere decir San Juan Crisóstomo? O Crisóstomo. Crisóstomo no era su nombre, digamos que era un apelativo que significa boca de oro, porque era así elocuente y lo que decía era como, pues valía oro, ¿no? Vamos a leer lo que dice. El cristiano fervoroso ha de procurarse del bien de los demás, y en esto no nos vale la excusa de la pobreza, ya que entonces nos acusaría el ejemplo de la viuda que echó las 2 moneditas en el templo. Tampoco sirve pretextar un nacimiento humilde, como tampoco nos excusa la ignorancia ni la enfermedad. Todos podemos ayudar a nuestro prójimo, si cada cual cumple con lo suyo. Esto decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Ahora vamos a ver a San Basilio. Ninguno de vuestros bienes, si fuese malo en sí mismo, podría ser una criatura de Dios, porque toda criatura es buena, dice la Escritura, y no podemos despreciarla. El mandato del Señor, por lo tanto, no nos compele a renunciar y despreciar nuestros bienes, sino nos exhorta a usarlos dignamente. Y ahí vamos, la doctrina social tiene toda esta, ¿cómo se puede llamar? Estas enseñanzas acerca del uso correcto de los bienes y también de la legitimidad Hay una cosa que se llama el destino universal de los bienes, es un principio, digamos, pero también nos dice que tenemos una responsabilidad con ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que dice otro padre de la iglesia. Esto está tremendo, ¿no? Es San Ambrosio. No das limosna al pobre de lo que es tuyo, sino que le devuelves lo que es suyo, o sea, el pobre, ¿no? Porque tú te apropiaste para ti solo lo que se ha dado para común utilidad de todos. En la doctrina social se llama el destino universal de los bienes. La tierra no pertenece exclusivamente a los ricos, es patrimonio de todos. Así pues, devuelves lo que debes, no das lo que tienes. Eso lo dijo San Ambrosio. Ahora vamos a ver el magisterio. ¿De qué se compone el magisterio, no? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, ahí va. El magisterio se compone de las encíclicas sociales. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y de alguna otra cosa que no es encíclica, ¿no? Son documentos de los papas que están orientados hacia lo social. El compendio de doctrina social de la Iglesia, que se lo mandó a hacer San Juan Pablo II. El Concilio Vaticano II tiene una carga muy grande de doctrina social. Está muy orientado a lo social, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes quieren aprender así rápidamente qué es la doctrina social, busquen el Catecismo. Hay un apartado muy conciso, muy interesante, ¿no? Lo pueden leer, pues, rápidamente. Los Santos Padres, aquí decimos, los Santos Padres nos referimos a los papas, ¿no? Vamos a ver quiénes son. Ellos han escrito esos escritos se refieren todos y no podemos entrar a ellos ni siquiera en detalle, hasta por encimita, porque no acabaríamos nunca. Es una invitación a que las estudiemos, ¿no? A que nos metamos. Oye, ¿qué dice? La Renuvarum. Con esta es una encíclica, con esta nace
la sistematización de lo que es lo que conocemos como doctrina social. Ahí comienza la sistematización. Podríamos decir que hay pensamiento social de la iglesia, pero hasta 1891 se empieza a sistematizar, y esto en respuesta a la situación que ocurrió con el nacimiento del comunismo y de la industrialización, ¿no? De cómo estaban los obreros, cómo vivían los obreros en esa época, ¿no? El Papa levanta la mano y dice, a ver, las cosas van por acá, ¿no? La dignidad de la persona merece que sean tratados de esta manera y no se hagan bolas, las ideologías no están, señala las cosas por su nombre, ¿no? Luego viene Pío XI, todas las que tienen así un nombre como de año, se refieren o están refiriéndose a la Rerum Novarum, Quadragesimo Annum. ¿Se ven? Es a los 40 años de la Rerum Novarum. Non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno, Divini Redentoris y mit Brinender Sorge, pues, y espero pronunciarlo bien, está en alemán, tratan acerca de totalitarismos que vivían en ese tiempo y cómo deben, que estaban en ese tiempo y cómo deben ser tratados, ¿no? Luego, Pío XII tiene radiomensajes, la solemnidad, que también hace una reflexión después de 50 años de la Rerum Novarum. Luego vienen por ahí radiomensajes de Navidad, del 42 y 44, que también está en ciernes la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego, Juan 23 tiene 2 encíclicas, pero son una maravilla, una maravilla. Mater et Magistra y Pacem in Terris. Mater et Magistra tiene un apartado en el que habla en el que a los laicos se nos invita a conocer la doctrina social y a practicarla. Es un apartado bien interesante, bien bonito, ¿no? Y la Pacem in Terris habla acerca de cómo lograr un mundo en el que haya paz, ¿no? Por medio del respeto a la dignidad, al desarrollo, paz, X, ¿no? Después viene Pablo VI, de veras son increíbles, ¿no? La Popular Progressio, esta encíclica habla acerca del progreso de los pueblos, ahí se entiende bastante bien, y nos dice una frase bien famosa, el progreso es el nuevo nombre de la paz. O sea, mientras los pueblos no progresen, pues no va a haber paz, ¿no? La famosa, hay unas personas, yo he visto hay clasificaciones y no aplican las encíclicas sociales de tipo vida y familia, ¿no? No las ponen, pero obviamente están ahí, ¿no? La Humanae Vitae, que habla acerca de la dignidad de la vida humana. Y luego viene la Octogésima Advienis, que es a los 80 años de la Rerum Novarum. Aquí se atraviesa el Concilio Vaticano II, que tiene varios decretos, ¿no? Que tienen un alto contenido social. Tenemos la Interminífica sobre los medios de comunicación, que eso quiere decir los maravillosos medios, quiere decir interminífica, ¿no? Invita a los cristianos a hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita, a utilizar los medios de comunicación masiva para evangelizar y también para que tengamos conciencia de que tenemos que utilizarlos para buscar un mundo más digno, equitativo, ¿no? La Lumen Gentium, que habla acerca de la iglesia, es una reflexión muy interesante acerca de la iglesia misma. La Apostólica Nactuositate, muy interesante sobre el apostolado de los seglares, o sea, de nosotros, de los laicos. Luego viene la Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo actual. También es una reflexión que obviamente, a pesar de ser del 65, no ha pasado de moda. Después viene la Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, y Gravissimo Educaciones, sobre la educación cristiana. Todas estas tienen una fuerte orientación social. Luego viene San Juan Pablo II, que van a ver que tiene un reinado larguísimo, un pontificado muy largo, y escribe muchas cosas. Está la Labor in Exercens, que es también si se fijan aquí, también es no le puso un año, pero también hace una rememoración de la Rerum Novarum, reflexiona de una manera muy interesante acerca del trabajo humano, la Solicitudo Rei Socialis,
es muy bonita. Luego Centesimus Annus, que ahí habla acerca de los 100 años de la Rerum Novarum. La Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, que también habla acerca de la dignidad de la persona y de la vida humana, la fe y razón, y esta es una aportación apostólica. Si yo les diría que si alguien quiere profundizar acerca de a lo que los llama la Iglesia, a los laicos, a lo que nos invita a hacer en el mundo, y dices, oye, pues es que no tengo mucho tiempo, o quiero empezar por algo, le hace esta, la Christi Fideles Laici. También la baja así, le pone en internet Christi Fideles Laici y la baja en 2 segundos del Vatican.va. Échenle una leída. Es de veras, es como un manual en el que se nos dice que los laicos estamos llamados a servir en la política, en el mundo de la cultura, en todos lados, en de las comunicaciones, en de la educación. Luego viene Benedicto XVI, que pues es digamos que es un reinado cortito, pero nos dejó 2 joyas, así como él acostumbraba, como decimos los mexicanos, preciso, conciso y macizo, ¿no? Es muy bonito. Hablan de la caridad, ¿no? Las dos hablan de la Caritas in Veritate y Deus Caritas Est. Están muy bonitas, como que empieza así como por las ramas y termina de una manera muy padre, ¿no? Eso me pareció a mí, digo, están muy buenas. Y Francisco ya también ha hecho 2 encíclicas sociales muy famosas, que también podríamos ahí meter, hay algo el amor en Laetitia, ¿no? Acerca del amor humano, pero más, de manera más clara, Laudato Si, que es acerca del cuidado de la casa común. Si no la han leído, léanla, y si no se han metido a la cuestión, o creen que la iglesia no nos llama a la cuestión ecológica, al cuidado de la tierra, pues ahí está bien claro, ¿no? Y de una manera clarísima, sin cuestiones de desviaciones y de andar ahí con neopaganismos, nada. Está muy buena. Y como nos decía el ingeniero, la Fratelli Tutti, que hace si quieren apretar, digamos, a mí me pareció increíble la explicación que hace de la parábola del buen samaritano. O sea, es una explicación increíble, ¿no? Y luego, no sé si tengan alguna pregunta de esta parte. Y después tenemos a me está viendo un sobrino ahí en Facebook. En la liturgia, también la liturgia está inspirada o inspira a trabajar en lo social. No sé si alguien reza la liturgia de las horas, pero también en la iglesia, en la misa, cuando va a una misa, por ejemplo, en las peticiones, en las preces, es muy claro lo que nos invita a la preocupación y a la ocupación por lo social, ¿no? Dice, esta es la 4ª petición de las preces de las vísperas del tiempo pascual, del viernes de la semana 4 propia del tiempo del Salterio. Si no, si les hace bolas eso, es en un viernes de vísperas de la semana 2 se lee esto. Tú, que todo lo renuevas, o sea, se le pide al final, las peticiones finales, se le pide a nuestro Señor. Tú que todo lo renuevas y nos mandas esperar anhelantes la llegada de tu reino, haz que cuanto más esperemos el cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes, con tanto mayor empeño trabajemos por la edificación del mundo presente. O sea, sí, como dicen ahí, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. No nos podemos hacer a un lado. Tenemos que trabajar con mayor empeño con la edificación de un mundo presente. Se lo pedimos a Dios, danos esas ganas, ¿no? En la liturgia, otra vez, prece de las vísperas del tiempo pascual, también es una víspera, pero está en muchos momentos, ¿no? De la liturgia, tanto de la misa como de la liturgia de las horas, se nos dice, llena tu espíritu a los que dirigen los destinos de los pueblos, para que sean servidores del bien común. Y luego la petición que sigue dice, envía tu espíritu que es el Padre de los pobres, o sea, el Espíritu Santo, para que tu fuerza ayude a los necesitados. Eso no está en la liturgia de las horas. Para acabar, vamos a terminar con una reflexión. Ya leímos lo que nos dice
en el Pentateuco lo que nos dice acerca de no cegar y dejar que los pobres tomen nuestros campos. Por ejemplo, eso también se decía del año sabático. Deja que tu campo crezca, que dé fruto y que lo recojan los desposeídos, ¿no? Vamos a leer esta cita y vamos a ver cómo se va, qué implicaciones tiene después, ¿no? El cumplirla. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Esto nos dice en Deuteronomio 24. Y está el 24:19, ¿no? Vamos a leer aquí una historia, la historia del, si no han leído el libro de Ruth, yo ahora sí que como cuando pasa la persona esta que vende los biscuits y te dice yo se los recomiendo, pues yo se los recomiendo, es un libro bellísimo acerca de la afinidad que tienen una suegra y una nuera, y en el contexto, Noemí Noemí estaba casada con un señor que se llamaba Elimelech, aquí está. Hay tiempos difíciles en la tierra de Israel y se van a Moab con sus 2 hijos a otro lugar por ahí cerquita, y ahí los hijos se casan con 2 muchachas moabitas, pero luego mueren todos los hombres, mueren Elimelech y sus 2 hijos, y entonces Noemí se va a regresar a la tierra prometida, digamos, a Israel, y Ruth le dice, es una parte bien conmovedora, ¿no? Que dice, donde tú vayas, iré, tu Dios será mi Dios, porque ella le dice, quédate aquí, consíguete un esposo, ¿no? Dice, no, ¿cómo crees? No me voy a quedar, no te voy a dejar sola. Y entonces las 2 mujeres, las 2 viudas, se regresan sin tener, pues solitas, ¿no? A Israel, no tenían qué comer. Y entonces, Noemí, vamos, aquí está ya la cita, ¿no? Dice, Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. O sea, este es el marido, ¿no? Un día Ruth le dijo a Noemí, Ruth es la nuera, por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas, siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech. Y viene todo un rollo de que quién era el que, a la hora que esta muchacha está viuda, pues había una ley que decía que se tenía que casar, y que había sido viuda de un judío, pues alguien la tenía que desposar para darle descendencia, un rollo, ¿no? Pues total que vamos a ver que Boz la deja, bondadosamente Boz la deja que tome lo que se cae de su campo. Entonces, y luego pregunta, ¿quién es esta muchacha? ¿No? Y la empieza a conocer, y se da ahí una situación, pues romántica en realidad, ¿no? Le dice, y Noemí le aconseja, ve y acuéstate a sus pies y no sé qué tanto, y se despierta Boz y la ve, se enamoran y se casan. ¿Qué pasa de esa unión? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguien actúa bondadosamente y cumple la ley, ¿no? De la caridad social. En la genealogía de Jesús encontramos, esto es Mateo, capítulo 1, versículos 5-6. Salmón, ese nombrecito así se llama, Salmón, engendró, y luego, ahorita vemos esto, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz, es el señor que estamos hablando, Boz engendró de Ruth, o sea, de la que era viuda y moabita, a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Y de Salomón se viene, pues esta es la genealogía de Jesús, o sea, yo los invitaría a pensar, cuando alguien actúa de manera bondadosa y cumple la ley,
finalmente pasa lo que veíamos aquí adelante, aquí atrás, que dice, vamos a ver. No me acuerdo. Ya saben, hay una parte en la que dice que vas a tener éxito en todos tus caminos, ¿no? O sea, obrar caritativamente ocasiona, y lo vemos en el Evangelio de manera muy clara, pues vino Jesús. O sea, de ese acto de voz, de dejar que Ruth recogiera las semillas, nació Jesús. Digo, yo se los pongo para reflexionar, ¿no? Que nunca sabemos lo que puede suceder cuando alguien actúa de manera bondadosa, con caridad social, se compromete por los hermanos, X, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Lo están viendo? Que diga, ay, cebola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuando pasa eso, luego dice, híjole, no entendió nadie nada, ¿eh? Pregunta, comentario, observación. Pues excelente, Jorge. Fíjate que estoy revisando el Facebook y Ah, mira, ya levantó ahí la mano Jorge. Jorge. Hay que darle la palabra. Pues nada más, déjame ver por qué. Ya Bueno, está, ya la tengo, ya la tengo. allá, a ver, adelante. Ahora baja la manita, porfa. Claro. Ya la bajé. Ya, gracias. A ver. Oye, yo creo que, muchas gracias por compartirnos esto, de esta parte de los fundamentos, de dónde surge. Y finalmente, pues, surge ahora sí, de que toda la doctrina de Cristo mismo, ¿no? Realmente, eso es. Pero ahí, en el inicio, trata mucho sobre los desafíos sociales, pero también son los desafíos sociales, los políticos y los económicos, ¿no? Los que tienen que ver justamente con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, a lo mejor ahí en la parte inicial, creo que se queda corta esa definición o ese alcance, porque sí va más allá, ¿no? Y que hay que entenderlo, porque a veces la parte política parece que está vetada para los católicos, porque aquel que se entre en política es malo, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es conveniente destacarlo, y porque finalmente la política somos un ser político, ¿no? Necesitamos participar de ella y hay mucho que hacer, porque si no participamos, otros son los que se quedan con esa parte, ¿no? Igual la parte económica, ver esta parte del bien común que a veces no se ve, digo, no hay sistemas económicos perfectos, y no necesariamente los que existen realmente buscan ese bien común, ¿no? Entonces, bueno, pero eso nada más como una, ahora sí que una opinión mía personal, ¿no? De lo que ahora he estado investigando un poco de la doctrina social de la Iglesia, y eso que nos compartes, la verdad, buenísimo, porque finalmente, pues, aquí está de dónde surge, y pues es justamente la vida cristiana, ¿no? Digo, la doctrina cristiana está totalmente detrás de esto, con el enfoque social, económico y político. Gracias, tocayo. Es correcto, es correcto. Mira, fíjate, obviamente yo les decía, ¿no? Que es una embarradita muy superficial. Sí, claro. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, los profetas son muy claros y se van encima de los reyes inicuos, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? O sea, tienes que gobernar así, así, y así. Por ejemplo, aquí, ¿no? El profeta Isaías, esto es muy claro, ¿no? Hay de los que dictan normas inicuas, son legisladores. Y los que firman decretos vejatorios, esos son ejecutivos, ¿no? Excluyendo del juicio a los débiles, atropellando el derecho de los pobres de mi pueblo, haciendo de las viudas su botín y despojando a los huérfanos. O sea, es un retrato de lo que pasa en la sociedad.
y se nos invita ahora sí, como decía el Quijote, ¿no? Hay que enderezar esos entuertos. Pero sí, es muy claro, lo que es muy claro, y sí está la Sagrada Escritura está llena de eso, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento se nos indica cómo debemos actuar respecto a las autoridades, ¿no? Entonces, de ahí nace todo. Digo, yo los invito a que, si quieren empezar con la Christi Fidelis Laici, ahí también tiene un fundamento bíblico muy claro, ¿no? Entonces, échenle un ojito y van a ver cómo se nos invita a participar, ¿no? En todo lo que dijiste. Muy bien. Sí, ¿Algo Muy bien. más? Oye, mucho. Jorge, fíjate que en el Facebook también tenemos una gran cantidad de participantes y por ahí solamente un comentario, además de los saludos y las felicitaciones que siempre agradecemos, por supuesto, un comentario de Blanquita Navarro que también siempre nos acompaña en estas transmisiones, Ya lo vi. en donde menciona, lo estamos digiriendo, o sea, espéranos tantito, estamos asimilando, estamos comprendiendo lo que tú nos estás exponiendo. Claro que nosotros, desde el otro lado, ¿no? Del que está exponiendo de tu parte, pues tenemos la necesidad de la retroalimentación, ¿no? De que nos digan, por eso tú preguntas, ¿se entiende hasta ahorita o qué cosa puedo? Es muy importante, pues, la participación y que tú nos pudieras dar respuesta a las inquietudes que van surgiendo, ¿no? Una de las inquietudes es ¿por qué si la doctrina social de la iglesia, es pregunta mía, ¿por qué si la doctrina social de la iglesia tiene unas bases muy claras en las Sagradas Escrituras, por qué como que siempre se hace a un lado en la enseñanza actual, ¿no? O sea, como que lo perdimos, ¿o qué fue lo que pasó? No entendí. ¿Cuál enseñanza actual, perdón? Repito la pregunta, o sea, el magisterio de la iglesia comienza desde las Sagradas Escrituras, pues el magisterio social. ¿Por qué lo hemos olvidado tanto y por qué lo estamos rescatando ya dijéramos cuántos siglos después? Ahí los voy a invitar. Ahorita al final, miren, es un rollo, o sea, es muy, muy largo y es toda sería motivo de una plática, si quieren hay que prepararla. No sé si vean con claridad, este es el plan de estudio de la maestría, y hay una materia que se llama Teología del Laicado, y es toda es toda una reflexión acerca de cuál debe ser la participación, qué cosas son los laicos, qué son los laicos y cuál es su misión y su participación en la iglesia. A lo largo de la iglesia ha habido diferentes concepciones de qué cosa es el laico. A veces han sido definiciones negativas, no en el plan, ¿cómo decirle? No en el plan peyorativo, sino simplemente no son los religiosos o los consagrados, son el resto, ¿no? Pero cada vez se ha ido formando más una conciencia de lo que la gran mayoría del pueblo de Dios somos, que somos los laicos, y se nos invita a trabajar en lo social, pero ha sido parte de toda una reflexión teológica de parte del magisterio, en el que vamos descubriendo cuál es la participación de los laicos. Es que hemos sido una iglesia muy clerical, ¿no? Por ejemplo, la cuestión esta del padre Solalinde y tantas cosas que vemos que el padre está ahí metidísimo con los migrantes, cuando eso debería ser parte de lo que de la misión de los laicos. No se me explica. Eso se ha ido definiendo cada vez más como parte de la teología del laicado. ¿Hasta dónde llegan los laicos y hasta dónde llegan las personas consagradas, ¿no? Ahorita decía Jorge, sí, es que también se nos ha metido y es parte de todo un rollo que la doctrina ha tratado de poner en claro de las ideas, tanto capitalistas, de las grandes ideologías, ¿no? Que te dicen, oye, es que pues no participes. Entonces, la invitación de la iglesia y la reflexión reciente nos va descubriendo cuál es el papel del laico en el mundo. También yo les invito a leer
otra vez la Christi Fidel Laici, y a empaparse un poquito y buscar documentos, por ejemplo, del Opus Dei, ¿no? Que nos van dando mucha idea de lo que debe ser el laico en el trabajo, en la sociedad, porque ciertamente sí es una reflexión reciente, pero yo creo que es parte de lo que el Espíritu Santo va suscitando según las necesidades, ¿no? Pues sí, es todo, sería motivo de, no sé, de varias pláticas, ¿no? Pero es todo Pues un sí, Jorge. descubrimiento. Pues sí, ¿por qué no de una vez nos comentas cuáles son las dos pláticas que siguen para que nuestros amigos que nos acompañan no falten los dos próximos jueves, que va a estar la continuación del día de hoy? Las siguientes pláticas serían los valores y principios de la doctrina social, la que se nos va a explicar más a fondo qué cosa es la doctrina, no nada más, ya no sus fundamentos, sino cuáles son sus valores, cuáles son sus... ahora sí vamos a ver cosas así como la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, el destino universal de los bienes, la dignidad humana. Esa sería la plática siguiente. Y la plática que vendría primero Dios dentro de 2 semanas es lo que estás diciendo tú. O sea, cuál es la misión de los laicos en el mundo, ¿no? O lo que ha llamado el Papa Francisco la iglesia en salida, que ahí nos debería dar más luz de lo que nos acabas de preguntar. Digo, yo esperaría ahí que quede más claro. Digo, sí, ahorita ya es muy poquito el tiempo, ¿no? Pero si no, vuelves a hacer la pregunta, se la haces a Tomás a ver qué te contesta ahí. Pero bueno. Ok, ahora si me dejas compartir a mí mi pantalla para Sí. ya ir al cierre. Mira, aquí hay a mí me gustaría contestar algo, una pregunta de Facebook, que se me hace muy interesante, ¿no? Y si no la contesto bien, ahí está el padre Pedro Miguel, ¿no? Pero bueno, es abusando. Dice, ¿cómo se relaciona? Es muy importante esto, ¿no? La teología de la liberación con la doctrina social de la iglesia. La situación es que la teología de la liberación es una explicación, o trata de explicar, o dar un sustento teológico utilizando el método marxista, ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay un problema muy grande porque implica la cuestión esta de la dialéctica y básicamente la lucha de clases, ¿no? De la opresión, el oprimido, ¿cómo se llama? Es la síntesis, ¿cómo se llama? La tesis, la síntesis y la antítesis. Es una lucha de clases y trata de explicar la realidad y la realidad desde, por ejemplo, los hechos de la Biblia, de lo que pasa en la realidad actual por medio del método marxista. Entonces la iglesia nos dice que no se puede explicar así, que la realidad, el método que tiene la doctrina social para explicar la realidad es muy diferente, ¿no? Y está siempre basado, como dijimos aquí, en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en el magisterio. No está basado en el marxismo, ¿no? Entonces, nos lleva, finalmente, la teología de liberación está basada en una ideología que ha sido condenada de manera constante y muy drástica por parte de la doctrina social. Digo, es algo que se puede decir de manera muy rápida, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Sara? Sí, Jorge, pues señalar que además de esta contundencia del magisterio de la Iglesia sobre las ideologías, es importante rescatar lo que había comentado Jorge hace un momento de la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia. No podemos omitir nuestro deber de participar en política, dadas las condiciones además en las que estamos atravesando en este momento. Pues es bien importante estar ahí observando qué es lo que está ocurriendo para que al final emitamos un voto, ¿verdad? Pero como laico es mi deber estar enterado de la política y tener una participación consciente y responsable en los procesos electorales. También quisiera yo pues comentar que es importante pues hacer vida a las cosas, ¿no? O sea, que no se queden en las teorías que nos están platicando, ¿no? Sino que cooperemos, por ejemplo, de manera solidaria con la parroquia de la Sagrada Familia. Mes con mes, el día 19 de cada mes,
se entrega a los más necesitados su despensita. Entonces hay que ir a la parroquia de la Sagrada Familia y entregar nuestro donativo. También podemos ir a la Casa de los Cruzados de Cristo Rey a entregar ahí el donativo que querramos. En cuestión de despensa para la parroquia de la Sagrada Familia, miren, de veras, con la pandemia, las necesidades de las familias crecieron, incluso podemos decir hasta las necesidades de nuestras propias familias crecieron. Tenemos más necesidad de la despensita, del apoyo que nos pueda prestar algún vecino, algún familiar en un momento determinado. Entonces, lleven su donativo ahí a la parroquia de la Sagrada Familia. Los días 19 religiosamente llegan más de 100 personas, llegaron a ver casi hasta a más de 200 para pedir algo, ¿no? Para que les podamos dar algo a los que más lo necesitan. Y también tenemos la constante, ¿verdad? La ayuda que estamos ofreciendo a la Casa Hogar acá en Texcoco, de San Martín de Porres y Juan 23, es una casa hogar que también los niños necesitan de nuestro apoyo. Ahora en el regreso a clases, pues hay que suministrarles también a ellos sus útiles escolares, sus lápices, sus gomas, sus cuadernos, su mochila, su bolsita, todo lo que pues ellos, igual que los demás niños, van a requerir. Estos niños salen de la casa hogar y acuden a las escuelas cercanas y ahí en las escuelas pues tienen que entregar sus materiales. Entonces, miren, estamos haciendo una campaña para que del 9 al 20 de agosto recolectemos en la Casa de los Cruzados de Cristo Rey, Ave María 32, recolectemos la papelería. Ya teniendo los paquetes ya listos, los llevamos a Texcoco. Si nos quieren acompañar, también los invitamos a que nos acompañen. Por ahí luego compartimos las fotografías de cuando se hacen las entregas. También igual mes con mes estamos procurando pues llevar este servicio a esta comunidad de niños con las religiosas ahí, ayudarlos. Entonces, pues no esperemos, ¿verdad?, a volver a estudiar las Sagradas Escrituras o etcétera, etcétera, todo lo que tenemos que estudiar para hacer algo. Tenemos que hacerlo y ya, o sea, las necesidades no esperan, las necesidades están ahí presentes. Ya pronto también en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y del Sagrado Corazón acá cerca de Lupixa, ya también pronto van a empezar los Cruzados de Cristo Rey a entregar ahí despensas también, entonces va a incrementar la necesidad. No dejen de apoyar a los Cruzados de Cristo Rey, ahí está la cuenta bancaria en donde pueden hacer sus depósitos. Los que no lo puedan llevar en especie, es mejor llevarlo en especie. Yo les comento que aquí a mi casa vinieron a entregar en algún momento los donativos, los sigo recibiendo, por supuesto, pero miren de veras qué significativo es recibir de una persona necesitada una latita de atún, una latita de sardinas. Es lo que pudo dar. Es el donativo de la viuda, ¿están de acuerdo? Es muy significativo, es muy importante. Lo poquito que podamos dar se multiplica cuando ya lo sumamos con todo, ¿no? Está también, siempre nos ayuda a Lucina Becerra, Pati Trejo, Alicia y Héctor López de aquí de Ciudad Neza, para que podamos apoyar allá a estas instituciones, tanto del Distrito Federal como del Estado de México. Ah, se me olvidaba, el Colegio Motolinía de San Rafael, acá por los volcanes, por el Iztaccíhuatl, también manda su donativo. Entonces, vamos creciendo en intensidad de trabajo, pues, de lo que podemos hacer en solidaridad por los demás. Pues muchas gracias. Yo creo que despedimos ya el programa, ¿no, Jorge? Sin olvidarnos de que, pues, los estamos esperando para que se inscriban a la maestría en la UBAC, maestría totalmente en línea. Yo, pues considero, Jorge, que podemos dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias. Sí, Si alguien déjame más. comentarles pues invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas, en las páginas de Facebook que tenemos, que es el programa se emite en varias páginas. Si quieres decir las que se emite, Sara, que yo digo la de Encuentro Ciudadano por la Paz, está el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey y Cristianos Comprometidos, ¿no? Se llama. Son páginas de Facebook. Y tenemos un canal de YouTube que están viendo ahí
la pantalla que es Encuentro Ciudadano por la Paz. Les pediríamos que nos ayuden a suscribirse y ver los videos y darle like, ¿no? Finalmente. Y hay una pregunta que dice que en qué números del catecismo puedo encontrar referencia a la doctrina social. Puedes ir buscando, por ejemplo, el número 2401. Yo te sugiero, es muy largo. Puedes verlo si tienes facilidad, puedes verlo si lo puedes ver en internet, buscas el Catecismo de la Iglesia Católica, te vas al Vatican.va, ponle doctrina social y te va a llevar ahí. Pero bueno, es una manera, ¿no? Pero en el número 2401, ahí habla acerca del séptimo mandamiento y habla acerca de los bienes, del destino de los bienes, ¿no? Pues sería todo. Y agradecerle a todas las personas que han estado aquí conectadas en la sala de Zoom, los que nos han visto por las redes sociales, y nos vemos la semana que entra mediante. Buenas noches a todos, muchas gracias por su participación, los esperamos la próxima semana, no falten. Gracias, Dios los bendiga, muy interesante, felicidades. Nos vemos, tocayo. Gracias, bendiciones, George. Hasta David Jasso, gracias por entrar. Felicidades, Jorge, que Dios te bendiga. Muchas gracias, tocayo. Por acá anda Marisa también. Padre Pedro Miguel, hasta luego, padre. Si quieres terminar la grabación, Jorge. Así sale, mira. Las termina. Ya. Oh, es que no puedo.